Bienvenida a este canal Explorando la Fe y las Religiones, San Pedro, el fundamento de la Iglesia. Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Nos complace tenerte aquí para una serie dedicada a San Pedro, el fundamento de la Iglesia. En esta exploración, profundizaremos en la vida y el legado de San Pedro, uno de los apóstoles más influyentes de Jesús y una figura central en la formación de la Iglesia cristiana. Nuestro objetivo es ofrecer una comprensión profunda y matizada de su papel, sus enseñanzas y su impacto duradero. A lo largo de esta serie, abordaremos tres aspectos clave de la vida de San Pedro. Contexto histórico y funciones, conoceremos su origen humilde como pescador, su transformación en líder de los apóstoles y sus contribuciones fundamentales a la expansión del cristianismo. Controversias y manipulaciones históricas, analizaremos las interpretaciones y debates sobre su primado, así como las manipulaciones históricas que han surgido en torno a su figura para justificar el poder eclesiástico. Virtudes y contribuciones, destacaremos las virtudes de valentía, humildad y devoción de San Pedro, y exploraremos cómo su vida y enseñanzas han dejado un legado duradero en la fe cristiana. Esperamos que esta serie no solo te informe, sino que también te inspire a reflexionar sobre el impacto de la fe y el liderazgo en tu propia vida. Te invitamos a participar con una mente abierta y un corazón receptivo mientras juntos descubrimos las profundidades de la vida de San Pedro. Gracias por unirte a nosotros en Explorando la Fe y las Religiones. Comencemos esta fascinante exploración juntos. San Pedro, el fundamento de la Iglesia. Parte 1. Contexto histórico y funciones. Contexto histórico de San Pedro. San Pedro, cuyo nombre original era Simón, nació en Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores en la región de Galilea. Era hijo de Jonás y tenía un hermano llamado Andrés, quien también se convertiría en uno de los 12 apóstoles de Jesús. Simón y Andrés eran pescadores de oficio, una profesión que les proporcionaba una vida modesta pero estable. Galilea, en aquella época, era una región con una rica mezcla de culturas judías y gentiles, y el mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret, era un centro importante para la pesca y el comercio. La vida de Simón dio un giro decisivo cuando conoció a Jesús de Nazaret. Según los evangelios, fue su hermano Andrés quien lo presentó a Jesús. Este encuentro marcó el comienzo de una transformación profunda en la vida de Simón. Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca en arameo, Kefas, y en griego, Petrous. Este cambio de nombre simbolizaba el papel fundamental que Jesús le estaba encomendando en la construcción de su comunidad de seguidores. La elección de Pedro como líder no fue casualidad. En el Evangelio de Mateo, Jesús declara, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Mateo 16, 18-19. Este pasaje es crucial para entender el papel de Pedro en la iglesia primitiva y ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Funciones y enseñanzas de San Pedro. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Pedro emergió como el líder indiscutible de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Este liderazgo se manifiesta claramente en varios episodios narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se le ve predicando con valentía, realizando milagros y tomando decisiones cruciales para la expansión del cristianismo. Uno de los momentos más emblemáticos de su liderazgo fue el discurso en el día de Pentecostés, Hechos 2. En este evento, según la narración bíblica, después de recibir el Espíritu Santo, Pedro se levantó y habló ante una multitud de personas de diferentes regiones. Su mensaje fue tan poderoso que unas 3.000 personas se unieron a la comunidad cristiana ese día. Este episodio marca el nacimiento oficial de la Iglesia y establece a Pedro como su primer gran líder. Pedro no solo predicaba a los judíos, sino que también jugó un papel clave en la apertura del cristianismo a los gentiles. Un ejemplo notable de esto es su encuentro con Cornelio, un centurión romano, descrito en Hechos 10. A través de una visión, Pedro comprendió que el mensaje de Jesús debía ser compartido con todos, independientemente de su origen étnico o cultural. Este evento fue un hito en la historia del cristianismo, ya que rompió las barreras entre judíos y gentiles y permitió la expansión del Evangelio a todas las naciones. Además de su liderazgo y predicación, a San Pedro se le atribuyen 2 epístolas en el Nuevo Testamento, la primera y la segunda de Pedro. Estos escritos, dirigidos a las comunidades cristianas de la época, contienen exhortaciones a la perseverancia en la fe, la vida ética y la esperanza en la segunda venida de Cristo.
La primera epístola de Pedro, en particular, es una carta de aliento y consuelo para los cristianos que enfrentaban persecuciones y dificultades. El martirio de Pedro en Roma es otro aspecto crucial de su legado. Según la tradición, Pedro fue arrestado y condenado a muerte durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Se cree que fue crucificado cabeza abajo, a petición propia, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto de humildad y devoción ha sido venerado por generaciones de cristianos y ha cimentado la figura de Pedro como uno de los pilares fundamentales de la Iglesia. En resumen, San Pedro fue un líder valiente y apasionado, cuya vida y enseñanzas jugaron un papel crucial en la formación y expansión del cristianismo. Su transformación de pescador a apóstol y mártir es un testimonio poderoso de la fe y la devoción que ha inspirado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Esto concluye la primera parte sobre San Pedro. Consejo para comprender el contexto histórico y funciones de San Pedro. Reflexiona sobre la transformación y el liderazgo. San Pedro, originalmente un pescador humilde, se convirtió en una figura fundamental para la Iglesia cristiana. Para comprender mejor su impacto y su papel, te recomiendo reflexionar sobre los siguientes puntos. La transformación personal. Piensa en los momentos de transformación en tu propia vida. Al igual que Pedro, cada uno de nosotros puede experimentar cambios profundos que nos llevan a un nuevo propósito o dirección. Reflexiona sobre cómo estos momentos te han moldeado y qué lecciones has aprendido de ellos. Valora la importancia del mentor. Pedro fue guiado por Jesús, quien vio su potencial y lo nombró roca de la Iglesia. Considera quiénes han sido tus mentores y cómo han influido en tu crecimiento personal y espiritual. ¿El rol de liderazgo? Explora las cualidades de un buen líder. Pedro demostró valentía, humildad y un fuerte compromiso con su misión. Piensa en líderes que admiras y qué cualidades los hacen efectivos. ¿Cómo puedes incorporar estas cualidades en tu propia vida? Entiende el impacto del liderazgo en la comunidad. El liderazgo de Pedro fue crucial para la expansión del cristianismo. Reflexiona sobre cómo el liderazgo, ya sea en tu familia, trabajo o comunidad, puede influir positivamente en los demás. La importancia de la fe y la devoción. Reconoce los desafíos y la perseverancia. Pedro enfrentó muchos desafíos, incluyendo la negación de Jesús y su eventual martirio. Su perseverancia en la fe es un ejemplo poderoso. Considera cómo puedes mantener tu fe y determinación frente a las dificultades. Conéctate con las enseñanzas espirituales. Las epístolas de Pedro ofrecen valiosos consejos sobre la vida ética y la esperanza. Toma tiempo para leer y meditar sobre estos textos, buscando aplicarlos en tu vida diaria. ¿El contexto cultural e histórico? Investiga sobre la época de Pedro. Comprender el contexto histórico en el que vivió Pedro te ayudará a apreciar mejor sus acciones y decisiones. Investiga sobre la vida en Galilea, las costumbres judías y la situación política de la época. Considera el impacto de las culturas mixtas. Galilea era una región con una rica mezcla de culturas judías y gentiles. Reflexiona sobre cómo la diversidad cultural puede influir en la expansión de ideas y creencias. Espero que este consejo te ayude a profundizar en el contexto histórico y las funciones de San Pedro. San Pedro, el fundamento de la Iglesia. Parte 2. Controversias y manipulaciones históricas. Controversias en torno a San Pedro. Una de las mayores controversias que rodean a San Pedro es la cuestión de su primado y su autoridad sobre los demás apóstoles y la Iglesia en general. Esta cuestión ha sido central en las divisiones y debates teológicos a lo largo de la historia del cristianismo. La Iglesia católica sostiene firmemente que Pedro fue el primer papa y que su autoridad fue transmitida a sus sucesores, los obispos de Roma. Esta creencia se basa en la interpretación del pasaje de Mateo 16, 18-19, donde Jesús declara a Pedro como la roca sobre la cual edificará su iglesia y le da las llaves del reino de los cielos. La afirmación del primado de Pedro ha sido uno de los pilares sobre los cuales se ha fundamentado la autoridad del papado. Según la doctrina católica, Pedro fue investido con una autoridad especial por Jesús, y esta autoridad se ha transmitido ininterrumpidamente a través de los siglos hasta los papas actuales. Este concepto de sucesión apostólica es fundamental para la estructura jerárquica de la Iglesia católica y su reivindicación de ser la verdadera Iglesia fundada por Cristo. Sin embargo, esta interpretación no ha sido universalmente aceptada. La Iglesia ortodoxa, por ejemplo, reconoce el papel especial de Pedro entre los apóstoles, pero rechaza la idea de un primado absoluto. Según la teología ortodoxa, el liderazgo en la Iglesia primitiva era colegial.
con todos los apóstoles compartiendo la autoridad. Esta perspectiva sostiene que Pedro era un primero entre iguales, primes inter pares, lo que significa que tenía una posición de honor, pero no de supremacía. En el protestantismo, la figura de Pedro y su supuesto primado han sido objeto de rechazo y crítica. Los reformadores protestantes del siglo XVI, como Martín Lutero y Juan Calvino, argumentaron que la autoridad de la Iglesia no reside en una persona o institución, sino en las Escrituras. Por lo tanto, la idea del primado de Pedro y la sucesión apostólica de los papas fueron descartadas como invenciones humanas sin fundamento bíblico. Esta postura ha llevado a una interpretación más horizontal de la autoridad en las iglesias protestantes, donde cada comunidad local es autónoma. Manipulaciones históricas y dominio religioso. La figura de San Pedro ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar y consolidar el poder y la autoridad de la Iglesia católica. Durante la Edad Media, los papas recurrieron a la figura de Pedro y su supuesta sucesión apostólica para afirmar su primacía sobre todas las demás jurisdicciones eclesiásticas y sobre los monarcas europeos. Uno de los ejemplos más notorios de manipulación histórica es la Donación de Constantino, un documento que supuestamente otorgaba al Papa Silvestre y a sus sucesores autoridad sobre todos los territorios del Imperio Romano Occidental. Según este documento, el emperador Constantino había transferido el poder imperial al Papa en agradecimiento por haber sido curado de la lepra. Durante siglos, este documento fue utilizado por los papas para reclamar autoridad política y religiosa sobre los reyes y emperadores cristianos. Sin embargo, la donación de Constantino resultó ser una falsificación, probablemente creada en el siglo VIII o IX para legitimar el poder papal. En el Renacimiento, el humanista Lorenzo Valla demostró mediante un análisis filológico que el documento no podía haber sido escrito en la época de Constantino. A pesar de ser desenmascarado como una falsificación, el documento tuvo un impacto duradero en la política y la teología medieval, y su existencia es un testimonio del uso estratégico de la figura de San Pedro para fines políticos. Otra área de controversia y manipulación ha sido la interpretación de las llaves del reino de los cielos dadas a Pedro. Este símbolo ha sido utilizado para justificar la autoridad del Papa para atar y desatar doctrinas y decretos. En la Edad Media, los papas desarrollaron la doctrina del poder de las llaves, que incluía la capacidad de excomulgar a reyes y emperadores y de liberar a los fieles de las penas del purgatorio a través de indulgencias. Estas prácticas llevaron a abusos significativos y fueron uno de los catalizadores de la Reforma protestante. Estas manipulaciones históricas han llevado a la desconfianza y al escepticismo sobre la figura de San Pedro y la autenticidad de sus enseñanzas. Sin embargo, es importante distinguir entre el Pedro histórico y las interpretaciones y usos que se han hecho de su figura a lo largo de los siglos. La figura de Pedro ha sido moldeada por diversas fuerzas políticas y religiosas, y su legado ha sido utilizado tanto para inspirar como para controlar. Esto concluye la segunda parte sobre San Pedro. La historia de Marcos. Marcos era un hombre sencillo, conocido por su amabilidad y disposición a ayudar a los demás en su pequeña comunidad. Vivía en un tranquilo pueblo costero y trabajaba como pescador, una profesión que había heredado de su padre y su abuelo antes que él. Aunque su vida era humilde y a menudo ardua, Marcos siempre encontraba tiempo para compartir una sonrisa y una palabra de aliento con sus vecinos. Un día, mientras reparaba sus redes de pesca en la playa, Marcos escuchó una conversación que cambió su vida para siempre. Un grupo de pescadores hablaba de un hombre llamado Simón, que había dejado todo para seguir a un maestro que predicaba un mensaje de amor y esperanza. Este Simón, conocido ahora como Pedro, se había convertido en una figura central en un movimiento que estaba transformando la vida de muchas personas. Intrigado, Marcos decidió asistir a una reunión de esta nueva comunidad cristiana. Allí, escuchó a Pedro hablar sobre su propia transformación, desde un pescador común hasta ser llamado la roca sobre la cual se edificaría una nueva fe. Pedro compartió historias de su tiempo con Jesús, de sus enseñanzas, y de cómo había encontrado un propósito más profundo en su vida a través del servicio a los demás y la difusión del mensaje de Cristo. Marcos quedó profundamente conmovido por las palabras de Pedro y decidió unirse a la comunidad. Al hacerlo, comenzó a experimentar un cambio interno que no había anticipado. A medida que se involucraba más en las actividades de la comunidad, descubrió un sentido de propósito y realización que nunca había sentido antes. Ayudaba a organizar reuniones, asistía a los enfermos y necesitados, y compartía el mensaje de esperanza y amor con todos los que conocía. Una de las experiencias más significativas para Marcos fue el día en que acompañó a Pedro en una visita a una familia que había perdido todo en un incendio. A pesar de su propia pérdida y dolor,
la familia recibió a Pedro y a Marcos con gratitud y esperanza. Pedro habló con ellos, oró por ellos, y les ofreció ayuda para reconstruir su hogar y sus vidas. Marcos vio cómo las palabras y acciones de Pedro transformaban la desesperación en esperanza y fortalecían el espíritu de la familia. A partir de ese momento, Marcos decidió dedicar su vida a ayudar a los demás de la misma manera que Pedro lo había hecho. Dejó de lado sus propias preocupaciones y comenzó a trabajar incansablemente para apoyar a su comunidad. A lo largo de los años, Marcos se convirtió en un pilar de esperanza y apoyo, conocido por su generosidad, compasión y fe inquebrantable. La historia de Marcos nos enseña que no importa cuán humilde sea nuestro comienzo, siempre podemos encontrar un propósito más profundo en la vida a través del servicio a los demás y la fe en algo más grande que nosotros mismos. Su vida es un ejemplo inspirador de cómo la transformación personal y el liderazgo espiritual pueden tener un impacto duradero y positivo en la comunidad. Espero que esta anécdota inspire a todos los interesados en la búsqueda de propósito y significado a través de la fe y el servicio. San Pedro, el fundamento de la Iglesia. Parte 3. Virtudes y contribuciones de San Pedro. Las virtudes de San Pedro. San Pedro es una figura venerada no solo por ser uno de los primeros apóstoles de Jesús, sino también por las virtudes que encarnó a lo largo de su vida. A través de las Escrituras y las tradiciones, se nos presenta a Pedro como un hombre de profunda fe, valentía y humildad, cuyas experiencias personales y su transformación sirven de ejemplo y guía para los creyentes. Una de las virtudes más destacadas de San Pedro es su valentía. A lo largo de los Evangelios, vemos a Pedro como un hombre impulsivo y audaz. Fue el único de los apóstoles que se atrevió a caminar sobre el agua hacia Jesús, un acto que, aunque breve, muestra su disposición a dar pasos de fe, Mateo 2:29. Sin embargo, este valor también estuvo acompañado por momentos de duda y temor, como cuando comenzó a hundirse y clamó a Jesús por ayuda. Este episodio no solo refleja su coraje, sino también su humanidad y vulnerabilidad. Otra virtud esencial de San Pedro es su humildad. A pesar de ser nombrado la roca sobre la cual se edificaría la Iglesia, Pedro nunca se consideró superior a los demás. Su triple negación de Jesús durante la pasión es uno de los eventos más significativos de su vida, no solo por la traición que representa, sino por el profundo arrepentimiento y la humildad que mostró posteriormente. Después de la resurrección, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, y Pedro respondió con humildad y sinceridad, reafirmando su devoción. Juan 21, 15-17. La devoción y el compromiso de San Pedro con su fe son también virtudes notables. Después de la ascensión de Jesús, Pedro asumió un papel de liderazgo crucial en la Iglesia primitiva. Su predicación en el día de Pentecostés es un testimonio de su dedicación y fervor. A pesar de las persecuciones y desafíos, Pedro continuó difundiendo el Evangelio con determinación y pasión. Su martirio en Roma, donde se cree que fue crucificado cabeza abajo, es un testimonio final de su inquebrantable fe y devoción a Cristo. Contribuciones de San Pedro a la fe cristiana. San Pedro dejó un legado duradero que ha influido profundamente en la fe cristiana a lo largo de los siglos. Sus contribuciones son variadas y significativas, abarcando desde la expansión del cristianismo en sus primeras etapas hasta el desarrollo de la doctrina y la espiritualidad cristiana. Una de las contribuciones más importantes de San Pedro fue su papel en la expansión del cristianismo. Su predicación y liderazgo en Jerusalén y más allá ayudaron a establecer la Iglesia y a difundir el mensaje de Jesús a diferentes comunidades. Su encuentro con Cornelio, el centurión romano, marcó un hito en la historia del cristianismo, ya que simbolizó la apertura del Evangelio a los gentiles y rompió las barreras étnicas y culturales que inicialmente limitaban la nueva fe. Las epístolas atribuidas a San Pedro, la primera y segunda de Pedro, son otra de sus grandes contribuciones. Estos escritos proporcionan valiosas enseñanzas sobre la fe, la esperanza y la perseverancia en medio del sufrimiento. En la primera epístola de Pedro, se alienta a los cristianos a vivir de manera santa y a soportar las persecuciones con paciencia y esperanza. La segunda epístola de Pedro, por su parte, advierte contra los falsos maestros y exhorta a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. El impacto de San Pedro también se refleja en la estructura y organización de la Iglesia. Según la tradición católica, Pedro es considerado el primer papa, y su sucesión apostólica ha sido fundamental para la autoridad y la continuidad de la Iglesia católica romana. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, construida sobre el lugar donde se cree que fue enterrado, es uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo cristiano y un símbolo de su legado duradero. Además, la figura de San Pedro ha sido una fuente de inspiración para la espiritualidad cristiana.
Sus experiencias de fe, arrepentimiento y redención han resonado con generaciones de creyentes que buscan seguir su ejemplo de devoción y humildad. La historia de su vida, desde pescador humilde hasta líder de la Iglesia, ofrece un poderoso mensaje de transformación y esperanza. San Pedro sigue siendo una figura central en la teología y la espiritualidad cristiana. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a los creyentes en todo el mundo, recordándoles la importancia de la fe, el arrepentimiento y la dedicación en su camino espiritual. Esto concluye la tercera parte sobre San Pedro y su vida, virtudes y contribuciones a la fe cristiana. Espero que te haya resultado útil y enriquecedor. Gracias por acompañarnos en esta serie de Explorando la fe y las religiones, dedicada a San Pedro, el fundamento de la Iglesia. Ha sido un placer compartir contigo este viaje hacia el descubrimiento de la vida, las enseñanzas y el legado de San Pedro, una figura central en la historia del cristianismo. Esperamos que esta serie te haya proporcionado una comprensión más profunda y matizada de San Pedro, abordando no solo su contexto histórico y funciones, sino también las controversias y manipulaciones históricas en torno a su figura. También hemos explorado sus virtudes y contribuciones, destacando su valentía, humildad y devoción que continúan inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Te invitamos a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y a considerar cómo el ejemplo de San Pedro puede influir en tu propia vida y fe. Que su legado de liderazgo, servicio y fe inquebrantable te guíe y te fortalezca en tu camino espiritual. Gracias por ser parte de Explorando la fe y las religiones. Nos vemos en futuras series y exploraciones. Que la paz, la fe y la esperanza te acompañen siempre. Hasta la próxima.